repetimos de que esta parte de la instalación es exactamente igual que la del sistema por compresión. La diferencia se presenta en la sustitución del compresor. El cual es reemplazado por un conjunto constituido por un componente que se llama absorbedor y otro que se llama generador, interconectados mediante dos líneas, una del generador al absorbedor a través de una válvula y la otra a través de una bomba desde el absorbedor hasta el generador, tal como lo están observando en el dibujo. Que acá en el absorbedor se vuelve importante extraer calor para que el refrigerante se disuelva o se absorba en el vehículo, y en el generador al revés se suministra calor para que el refrigerante se libere. Porque todo esto lo comentamos, ¿verdad? Dijimos que un sistema típico de esta forma de refrigeración es el sistema amoníaco-agua, donde el amoníaco es el soluto y el agua es el solvente. Agua en fase líquida, se entiende, ¿no? Que sería en realidad el absorbedor, es decir, el agua absorbe amoníaco. Y entonces ustedes pueden notar que otra de las diferencias con respecto al sistema por compresión es que el traslado del refrigerante de la zona de baja presión, que es la presión de evaporación, a la zona de alta presión, es decir, a la presión de condensación, se hace en fase líquida, es decir, el amoníaco absorbido por el agua es transportado mediante la bomba que usted está observando en el esquema, y cuando se libera el amoníaco, el agua retorna a través de la línea de la válvula nuevamente a recoger amoníaco en el absorbedor. Entonces dijimos que hay en realidad como dos circuitos, uno así, de acuerdo con la flecha, que corresponde al refrigerante, y el otro así, que corresponde al absorbedor solvente. Bueno, lo importante a destacar de esta instalación es que, en primer lugar, uno puede notar de que esta sustitución del compresor es más compleja, es decir, tiene más componentes que el simple compresor. Y entonces uno ya puede imaginarse que al ser más complicada la instalación, muy probablemente resulte más cara. El otro asunto de suma importancia es que resulta que en estas instalaciones este valor es mucho mayor que este otro valor, lo que quiere decir que la instalación consume calor. En cambio, en la instalación por compresión lo que se consume es trabajo mecánico. Por lo tanto, para que esta instalación pueda hacerle la competencia a la otra que consume trabajo mecánico, es necesario que haya, digamos, una diferencia en el costo de la energía, es decir, que la energía térmica, el calor, resulte más económica que la energía mecánica, que finalmente en la mayor parte de las veces es energía eléctrica.
convertida en energía mecánica. Entonces, si se genera ahorro en el consumo de energía, este ahorro puede cubrir el excedente en el costo de inversión, sí, porque la instalación es más cara, y quedar un saldo, digamos, positivo. En ese caso, conviene usar este tipo de instalación en las aplicaciones de refrigeración. Esto normalmente ocurre en instalaciones de muchas toneladas, de gran capacidad, para que ese ahorro en el consumo de energía sea importante. Otro, simplemente por mencionarlo, otro sistema alternativo, me refiero en cuanto a la sustancia se refiere, es el sistema que usa como soluto al agua, como refrigerante al agua, y como vehículo al bromuro de litio. Como en este caso el refrigerante es agua, que es el que va a circular por la parte izquierda de la instalación, es necesario que para que pueda circular se encuentre en estado líquido. Entonces, ¿cuál sería el límite en lo que se refiere a temperaturas más bajas que se pueda usar en esta instalación con agua como refrigerante? Les pregunto. Si el agua tiene que circular, ¿cuál sería la temperatura teóricamente mínima posible? 0 grados centígrados, ingeniero. 0 grados. Antes de que se congele. Antes de que se congele, exactamente. Así es. Entonces, fíjense, entre este segundo sistema y el primero, hay una diferencia en lo que se refiere al alcance en temperatura, ¿no? Con el amoníaco se pueden alcanzar temperaturas menores a 0, sin problema. Hay que recordar que el amoníaco es uno de los solventes más usados en la industria. Y en el caso del agua existe esta limitación. Entonces, las aplicaciones del sistema agua-bromuro de litio sería para, digamos, circunstancias en las que la temperatura debe ser mayor a 0 grados centígrados. Tiene que ser mayor a 0 grados centígrados. Bueno. Estamos diciendo que esta instalación es compleja y entonces la infraestructura resulta más cara. Sin embargo, hay una versión de este tipo de sistema de refrigeración por absorción conocida con el nombre de sistema Electrolux, en donde se hace una gran simplificación de la instalación y esto permite abaratar su costo e incluso ser utilizado el sistema en equipamientos tan pequeños como las heladeras. Entonces, usted tiene que investigar, leer acerca de este tipo de sistema que se llama así, Electrolux. Supongo que ustedes tienen noticia de que Electrolux es la marca de una línea blanca, ¿no? ¿Saben? Sí, ingeniero. Bueno, es lo mismo. Parece que ellos fueron los que patentaron este sistema, que en la jerga común, cuando se trata de heladeras, se las conoce con el nombre de heladeras a gas, porque como se requiere calor para su funcionamiento, se obtiene a partir del gas, por ejemplo, de una garrafa. Por eso se llaman así, heladeras a gas. Entonces usted va a investigar, porque uno de los detalles importantísimos de este sistema es que no tiene bomba, no tiene válvulas, pero también tiene una
complejidad, es decir, que se utiliza amoníaco, agua y una tercera sustancia que es el hidrógeno. Entonces es bueno que usted se empape de qué finalidad tiene el hidrógeno, por ejemplo, dentro de la instalación, o por qué la instalación no usa bomba, etcétera. Todo esto lo puede consultar en primer lugar usted en el Stoker. Así que quedan perfectamente avisadas. El otro detalle para rematar el asunto es que como se tratan de mezclas de soluciones, amoníaco, agua, tanto en fase líquida como en fase gaseosa, entonces las propiedades que se manejan son propiedades combinadas del amoníaco, agua. También en el mismo texto Stoker sería bueno que ustedes miren cómo se presentan en forma de tabulación o de graficación la información sobre las propiedades de estas mezclas. ¿Ok? ¿Me entienden, no? Lo que estoy diciendo. Ingeniero. Ya, con eso, y si hubiera alguna duda, que la puedan consultar más adelante, dejamos esta cuestión del sistema de refrigeración por absorción. Y vamos a pasar a examinar otra cosa, con lo cual terminamos el tema de refrigeración. Me refiero al asunto que toca a esta sustancia conocida comúnmente con el nombre de hielo seco, que no es otra cosa que dióxido o anhídrido carbónico en estado sólido, cuya temperatura es bastante baja, del orden de cerca de 80 grados bajo cero, y entonces este motivo permite que este tipo de hielo se pueda usar como alternativa al hielo común, agua, sobre todo cuando las aplicaciones demandan temperaturas menores a 0 grados centígrados. Creo que se entiende lo que estoy planteando, ¿verdad? Entonces, con el hielo seco yo puedo operar a temperaturas menores a la temperatura de congelación del agua. Y lo que voy a mostrar a continuación, que también lo pueden consultar en el texto Stoker, es un diagrama esquemático simplificado de una instalación para la producción de hielo seco. Como siempre, digamos, por la fuerza de la costumbre, ¿qué es lo que sale, qué es, digamos, uno que sale del recuadrito que tenemos en la parte superior? Condensador. Sí, se trata de un condensador y entonces uno representa al CO2 en estado líquido, que es sometido a un gran estrangulamiento, y enseguida aclaro porque digo gran estrangulamiento, que permite que ese líquido se convierta finalmente en una mezcla de sólido y vapor. Se enfría tanto durante el estrangulamiento que el CO2 termina siendo parcialmente sólido. Entonces acá, en este otro recuadro inferior, esa mezcla de sólido y vapor se separa
Y entonces tenemos por la parte inferior, siendo extraído, CO2 en estado sólido, que es el hielo seco, nuestro producto. Y por la parte superior, en 4 tenemos CO2 todavía en estado de vapor o de gas, que se devuelve al compresor. Y por 5 se repone el CO2 que se convirtió en sólido, que fue extraído de la instalación, de tal manera que acá en 6 se conserva la misma cantidad que en 1, que en 2. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Disculpe, ingeniero, en 5 se alimenta. CO2 en estado gaseoso. ¿Me escuchó? Sí, ingeniero, sí. Ya. Esta cantidad que se alimenta, lógicamente, tiene que ser igual a la cantidad que sale del separador en forma de CO2 sólido. Es decir, que si por acá alimento un cierto flujo másico de CO2, por acá está saliendo el mismo flujo másico. Entonces, fíjense, si yo a todo esto lo considero como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? ¿Qué tipo de sistema es? ¿Es cerrado? ¿Es abierto? Es F, ingeniero, una entrada y una salida. Sí, señor. Un sistema abierto, normalmente considerado como en el modelo, digamos, teórico, ¿no? Como un sistema F. Entonces, una entrada, una salida. Y entonces lo que entra igual a lo que sale. ¿Se da cuenta, no? Entra el flujo másico M punto, pero en forma gaseosa, y sale en forma sólida. Esto lo podemos visualizar de mejor forma en el diagrama pH correspondiente al CO2. Que ahora lo voy a mostrar. Resulta que el diagrama pH ya extendido a la zona de sólido se presenta más o menos así. Si ustedes se acuerdan del diagrama pH que hemos venido utilizando para todo el estudio del sistema de refrigeración por compresión, se dará cuenta de que la parte superior, es decir, a partir de esta línea hacia arriba, es ese diagrama, ¿no? Que refleja la coexistencia de dos fases que son líquido y vapor. Pero la otra campana truncada que queda en la parte inferior es la que corresponde a la fase sólido y vapor. Entonces podemos ir ubicando los estados que hemos marcado en el esquema de la izquierda de la siguiente manera. Esta sería la presión de condensación y este sería el correspondiente estado identificado con el número 1. Resulta que como este CO2 va a salir a la atmósfera, entonces la mínima presión que se puede tener acá en el separador será la presión atmosférica. Digamos que sea esta. Entonces el estrangulamiento se efectúa desde 1 hasta este estado 2, en donde se tiene este sólido, que en realidad es el que va a salir del separador, 3, y este vapor
o gas 4. Entonces se produce la separación y 4 a dicha presión se mezcla en este sitio con 5, que es la reposición del CO2, dando como resultado un estado intermedio 6, en el cual el CO2 gaseoso o en forma de vapor se va a comprimir hasta el estado 7 para luego condensarse de vuelta a 1. Creo que así queda claro, ¿no? El asunto, ¿o tienen alguna? Ingeniero, Diga. entonces a presión atmosférica el hielo seco pasa de sólido a vapor. Sí, pero ya es cuando usted lo usa como refrigerante, ¿no? Si usted tiene un trozo de CO2, entonces esto se encuentra a la presión atmosférica en el medio ambiente y empieza a absorber calor, ¿lo ve? ¿Y en qué se va a convertir? Si este fuera la relación, esto sería como 3, y entonces 3 se convertiría en 4, ¿no? Sí, Entonces, directamente el sólido se convierte en vapor, dándose lugar a un proceso que usted lo conoce ya, proceso termodinámico de cambio de fase, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la transformación de un sólido en vapor directamente sin pasar por líquido? Sublimación. 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 Y seguramente que de ahí viene el apodo de seco, pues, ¿no? Porque no moja, a diferencia del hielo común, hielo agua. ¿Lo ven? Bueno, para llevar a efecto este proceso que está esquematizado en la instalación de la izquierda, hace falta un compresor bastante robusto, ¿no? Porque esta presión de condensación, si mal no recuerdo, está en el orden de, me parece, 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si usted ha hecho ejercicio con el freón 12, en la práctica, habrá notado que la presión de condensación siempre está en el orden de 9 a 10, ¿no? ¿Sí o no? sí, sí, generalmente sí. De 9 a 10, o sea que acá estamos hablando de 10 veces o 7 veces, 8 veces más presión, ¿no? Lo que significa que esta instalación tiene que ser bastante robusta. Sí, lógicamente eso encarece el equipamiento. Bueno, pero esos son detalles ya más prácticos, ¿no? Lo que nosotros hacemos acá sencillamente es el enfoque termodinámico del asunto, ¿no? Y luego lo que decía, que la presión atmosférica, la temperatura de sublimación está en el orden de, si no me equivoco, algo así o parecido. Si alguien tiene el Stoker ahí a mano, puede... Menos 73. Menos Menos 73. menos Menos 73. ¿Sí? ¿Así? Sí, ingeniero. Ya. Menos 73. Ya, menos 73 grados centígrados. Entonces, noten que esto es 7 veces por abajo de la temperatura de congelación del agua, pues, ¿no? Si estamos hablando de temperaturas por debajo de cero. Entonces, esto abre un campo de aplicación del hielo seco en donde el hielo común no tiene acceso, no tendría utilidad.
por ejemplo, en la conservación de las vacunas, estas vacunas contra el COVID, ¿no? Creo que hay unas vacunas que requieren, ¿no? Cerca de, o en el orden de esta temperatura para su conservación, ¿cierto? Bueno, uno las llega a memorizar después de tanta publicidad, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Por lo que se refiere a hacer cálculos, acá los cálculos se harían de la misma forma que se ha procedido con los sistemas de refrigeración que hemos estudiado anteriormente. Claro que existe la diferencia en que los sistemas que hemos venido analizando antes son sistemas cerrados, mientras que acá el sistema es abierto porque es para la producción de una sustancia en un cierto estado, en este caso, estado sólido, ¿no? Y una de las cosas que les voy a decir, por si acaso, es que este llamado hielo seco no tiene nada que ver con las famosas heladeras de frío seco. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Absolutamente nada que ver. Y lo digo porque hay gente que parece que estudia las cosas de memoria sin razonar en absoluto y de repente alguien le escribió las cosas mal escritas y las aprenden de memoria y las repiten como loro. Así sean la maldición más grande que pueda haber en este mundo. Y lo repiten, ya les digo, como de memoria, ¿no? Sin tomarle sentido o analizar las cosas, el porqué de las cosas, lo cual no sirve para nada, pues no. Bueno, pregunta de todo lo que hemos venido este, examinando respecto de la refrigeración, antes que le echemos tierra al asunto, hasta el examen final, por supuesto. Los resultados de los exámenes parciales se los voy a hacer conocer el día jueves. Así que si alguien tiene alguna consulta sobre el examen, antes que yo se los devuelva, también aprovechemos estos minutos que quedan para aclarar cosas. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, ¿alguna diferencia que usted no pueda decir de este hielo seco con el hielo seco de heladera que no mencionó? ¿Qué diferencia hay? La temperatura, pues, básicamente. No se escarcha tampoco. ¿Cómo no hace escarcha? ¿Cómo es eso? No se escarcha porque se convierte en vapor. Sí, a eso me iba, ingeniero. ¿Ya? Usted decía porque podía provocar hielo, agua, digamos, ¿no? Sí, Algo debe provocar, por supuesto, ¿no? Pero si se trata del CO2 puro, este no deja rastros de líquido, ¿no? ¿Preguntas? Es importante que ustedes hagan una buena lectura de lo que tengan como información a la mano y la primera información la va a poder encontrar, como le vengo repitiendo todo el tiempo, en el Stoker. Ahora no hay justificación para decir no lo tengo, cosa por el estilo. Usted lo tiene y lo puede leer, lo puede estudiar. Ya, me gustaría saber si hay alguna consulta sobre el examen.
¿Alguien quiere preguntar algo? Para hacer las aclaraciones correspondientes, para que después cuando yo les entregue su nota no me estén diciendo, ¿y por qué tengo lo que tengo? Ingeniero, disculpe. Sobre No sé. la pregunta número 4. ¿Cómo? Sobre la pregunta número 4. ¿Cuál era? Sobre el asoleamiento a un sistema de refrigeración. Repítalo otra vez. ¿Cómo era la pregunta? Usted dijo que si se asolea un sistema de refrigeración, ¿cómo se calcularía de forma más fácil? El asoleamiento. Ya, usted debe recordar que en alguna de las clases explicamos de que el espacio refrigerado comúnmente adopta esta forma, ¿no? De un paralelepípedo. Y decíamos, es posible que esta cámara de refrigeración, si es una cámara de refrigeración, esté construida de tal manera que, por ejemplo, el techo reciba los rayos del sol. ¿No? Entonces, se entiende de que el techo, esta parte de acá, se calienta más que el resto. Entonces, en lugar de usar las leyes de transmisión por radiación, que son leyes complicadas, que necesitan bastante información, lo que se ha hecho ha sido un asunto más práctico. Y lógicamente, consecuencia de la experimentación ha sido que en estas paredes que reciben la acción directa del sol, en lugar de usar un delta de T, que es la temperatura común ambiental menos la temperatura de diseño, a este valor se le añada un delta de T de corrección, teniendo en cuenta las características que puede tener dicha pared. ¿A ver? Es decir, que si la diferencia fuera de 20 o 30 grados, entonces usted le aumenta unos pocos grados más y absorbe entonces el efecto de la radiación solar. Les dije incluso que hay unas tablas en donde usted puede encontrar este dato para la corrección correspondiente a la diferencia de temperatura que se aplica en la ley de Fourier. Y no sé si las habrán mirado. ¿Está claro el asunto o no está claro? Ingeniero. Y tengo la impresión de que nadie miró esas tablas y nadie le dio bolilla a este asunto. Porque creo que solamente uno ha contestado algo al respecto. Y más o menos. No sé si menos que más o más que menos, pero no me acuerdo en este momento. Pero todas las preguntas han sido elaboradas en base a lo que hemos aplicado en la clase o algo que se les encomendó que usted lo mire. ¿O no es así? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el tema del examen? Hay gente que ha ido al examen sin ser absolutamente nada, no sé. ¿Qué es lo que piensan? No entiendo.